Algunos pueden hacer la pregunta, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿De qué se está hablando? Cuando Adán y Eva fueron creados, no tenían una naturaleza pecaminosa. Cuando cayeron, perdieron su caminar. Y obviamente nosotros heredamos todo lo que Adán tenía, que era la maldad, la impiedad. Todo eso vino y todavía es así. Eso sucede de esa manera. La única esperanza es Jesucristo y este crucificado. Bien. Y la propia naturaleza, y aquí está la respuesta, la propia naturaleza de Adán y Eva se convirtió en una de pecado. Y usted lo ha escuchado muchas veces sobre alguien que hace algo en particular, sea extraño o no, y alguien dice, bueno, esa es su naturaleza. La naturaleza pecaminosa es eso, ¿no? Es todo lo que la persona hace de una manera u otra es pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que la impiedad dicen ciertas cosas y cosas malas, no. Ante los ojos de Dios todo es pecado, porque la persona no es nada más que el pecado lo que caracteriza a la persona que no ha nacido de nuevo. Ahora bien, cuando el creyente, cuando el creyente pecador viene a Cristo, ese creyente pecador, la naturaleza pecaminosa, su poder se rompe y, y realmente no es removido. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué el Señor no lo remueve? Él no lo remueve porque Él quiere dejarlo allí como una advertencia para que si no tenemos cuidado nosotros podemos volver a caer en nuestras propias antiguas maneras bajo Satanás y el cuerpo del pecado. Fácilmente podemos volver a caer en ello. La única cosa que evita que eso suceda es Jesucristo y este crucificado. Y nuestra fe en Cristo y este crucificado. El blanco de nuestra fe debe ser Cristo y este crucificado y así completamente. Cuando los cristianos dicen, ah, bueno, yo no entiendo, yo traté lo que ustedes enseñan y eso no funciona. Claro que sí funciona, damas y caballeros, claro que sí. Somos usted y yo que estamos dañados, no el Señor, de ninguna manera. Somos usted y yo que estamos mal. Y hay personas que ellos tronan los dedos y esperan que Dios haga ciertas cosas inmediatamente y Él no hace así. Él hace las cosas por nuestro bien, como Él quiere hacerlas. Así que Él lo deja allí por razones disciplinarias, para disciplinarnos. No debe de molestarnos. Yo sé que estuve leyendo recientemente tras Kenneth Wuest, uno de los eruditos más conocidos del siglo XX, y él dijo cómo, cómo un electrodoméstico no hace ningún tipo de daño si está desconectado, aunque esté presente en un lugar. Pero si usted se acerca a esa situación y lo conecta a la electricidad, puede tener un problema. El caso es que dijo que cuando una persona es salva, esa naturaleza pecaminosa es desconectada. Es desconectada y no es algo físico, es algo espiritual. Es desconectada y ya está inútil, ya no hace daño cuando está desconectada, ¿verdad? Y nosotros la mantenemos así cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Luego, si nosotros ponemos nuestra fe en otro lugar, y ese es el problema, que nuestra fe está en nosotros, en mí, en usted, no está en Dios, no está en Jesucristo, sino en mí, en usted. Y nosotros pensamos de alguna manera que estamos bien, pero eso causa que la naturaleza pecaminosa se conecte otra vez y empiece a operar. Y usted no es tan fuerte como esa naturaleza pecaminosa. Usted piensa, yo voy a vencer. No, usted no puede por sí solo. Por sí solo no puede. Pero como hijos de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz y la mantenemos en Cristo y la cruz, la naturaleza pecaminosa es llevada a detenerse, es desconectada, podemos decir. Y lo reitero una vez más, no es algo físico, es algo espiritual. Así que la naturaleza pecaminosa, usted puede llamarle la naturaleza adámica, la naturaleza de maldad, la naturaleza pecaminosa, todo es lo mismo.
Pero yo quiero decir lo que dije anteriormente. La mayoría de los cristianos, y digo esto con tristeza porque lo conozco, la situación, sé lo que significa, la mayoría de los cristianos son controlados por la naturaleza pecaminosa. Usted encontrará que va a hacer cosas equivocadas, malas, que usted ni siquiera hubiese hecho antes de ser salvo. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Porque esta situación no llega a un punto donde se detiene. No, esta situación empeora, empeora y empeora. Nosotros nos hacemos la pregunta cuando vemos a alguien caer, ¿por qué cayó esa persona? Buena pregunta. ¿Por qué no hicieron otra cosa? Cuando yo era un muchacho creciendo en la obra evangelística, Francis y yo, escuché a predicadores que hablaban de otro predicador que había caído, que tenía algún tipo de problema, y decían, bueno, lo que sucedió es que, primero que nada, estamos mejor sin ellos. Ellos simplemente tenían que decir que no a esa situación e apartarse. Y no, no es así, damas y caballeros, no es así. Simplemente decir que no, no, ellos no pueden decir que no y apartarse. No pueden hacerlo simplemente en su propia vida, ¿no? Si usted pudiese hacer eso, Jesús no hubiese tenido que venir aquí a morir en la cruz. Deténgase a pensar en eso un momento, por favor. La cruz es algo tan horrible, tan terrible, y usted piensa que Dios iba a predisponer a su hijo a morir en la cruz cuando había otra manera de hacerlo, tan simple como decir no y apartarnos. Realmente eso no funciona. Y yo he escuchado eso, no he dicho nada porque en aquel tiempo eran mayores que yo, ¿no? Pero ahora puedo ver esto y ver lo que era. Estaban diciendo estas ideas de la palabra de fe. El punto es que usted puede tener victoria total sobre la naturaleza pecaminosa, pero solamente la puede tener de una sola manera, y eso es que su fe esté en Cristo y la cruz extensamente. Yo mencioné esto ayer, pero cada vez que yo oro, y usted no tiene que hacer esto, pero yo estoy hablando de mí mismo, de mi persona, yo digo, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. No está en mí, mi fe no está en mí, yo he tenido todo el mí en mí que yo quiero. No está en mí o en nadie más. No está en la iglesia tampoco. Aunque yo amo a la iglesia, no está en mi iglesia o en ninguno de sus rudimentos, ideas, ritos, ceremonias. No está en nada de eso. Mi fe está en ti exclusivamente y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo hoy estoy aquí ante ustedes por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios que hay victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó y todo mi amor es para Él. Él me limpió, me dio victoria tras ese fluir. Damas y caballeros, Pablo aquí nos está diciendo que nosotros morimos con Cristo. Nosotros no tenemos que ser gobernados por la naturaleza pecaminosa y gracias a Dios que no tiene que ser así. Si usted hace lo que le digo, ponga su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y mantener su fe allí. Y usted dice, bueno, hermano Swagger, es que ya yo traté eso, no funciona. Claro que sí. No se detenga. Ese es el problema, que nos rendimos, nos detenemos. Empezamos a encontrar fallas. Nosotros lo ponemos a un lado y decimos, bueno, yo traté y eso no funciona. Me permite hacerle una pregunta. Mm. La mayoría de cristianos dicen, bueno, yo no soy culpable de los 5 pecados más populares. Yo no bebo, yo no fumo, Ujú. yo no consumo drogas, no estoy involucrado en inmoralidad, no estoy apostando. Así que, ¿de qué está hablando cuando dice que la mayoría de cristianos están dominados por la naturaleza pecaminosa? Bueno, estoy orando que cada cristiano no sea dominado por ello. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Pero la mayoría lo es porque no entienden la cruz. Depende, y disculpa, Entonces, de ellos dependen de sí mismos.
Sí. para caminar como deben caminar, para hacer lo que tienen que hacer. Ellos dependen de sí mismos y eso no va a funcionar, no va a funcionar. Realmente ellos tal vez piensen que todo está bien con ellos y no tienen problemas y como usted dijo, no son gobernados por la naturaleza pecaminosa, así que todo está bien. Pero la realidad es otra. En primer lugar, el pecado es el problema en la vida de toda persona, no importa quién sea. Y que ellos piensen, bueno, yo soy perfecto, yo estoy bien, eso no funciona. Ellos están siendo controlados por el yo, de alguna manera. Entonces ellos están tratando de obedecer una lista de reglas que aún ellos o un predicador o alguien más, La mayoría de todos sí. entonces en lo que ellos están o de lo que ellos dependen para santificarse es tratar de obedecer la ley, una ley. Que han diseñado ellos Y mismos. al hacerlo o lo hacen al poner su fe en ellos mismos, en lo que ellos hacen. Bueno, Paris lo dijo muy bien el domingo en la noche, excelente, si lo puedo volver a poner en mi mente. Para vencer, para hacer lo que debemos ser, nosotros dependemos de las disciplinas para hacerlo, para lograrlo. Eso Sí. no va a funcionar. Una vez más volvemos. Si el hombre puede lograrlo, el Señor no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir en esa cruz, no porque esto afecta solo a unas personas, sino que afecta a toda la raza humana. Lo que no entendemos es que Dios requiere perfección y no Absolutamente. podemos obedecer ningún tipo de No, reglas perfectamente. así es. Y nuestra perfección solo es al mantener o existe al mantener nuestra fe en Cristo porque es suya. No me parece que ningún ser humano puede mirarse a sí mismo y decir aquí no hay pecado. No creo que se puede hacer. Solamente Así Jesucristo es. puede hacer algo así. Si son honestos, pero desafortunadamente de lo que estamos hablando, hay muchos individuos que dicen, bueno, yo no lucho con esos pecados que usted mencionó, con los pecados de pasión, tal vez diríamos, o de vicio, pero estamos hablando de los pecados de inmundicia en su vida, porque yo conozco el tipo de gente de los que estamos hablando, no beben ni fuman ni hacen nada de eso que serían ataduras, pero número uno, son malas personas, crueles, pero en segundo lugar, lo son, sí, son muy autojustificadas, egoístas, rápidamente chismean y juzgan y destruyen a otro ser humano en cuanto a a su reputación cuando ellos ven una falta. Y la realidad es que estos individuos, no estoy diciendo que no son salvos, pero ellos ven y dicen, bueno, mi bondad, mi persona, yo voy a la iglesia, por ejemplo, yo pago mis diezmos, yo me veo como una buena persona y usted lo sabe y están muy confiados en eso. Y hay un elemento de autojusticia que ellos mismos ellos mismos se han otorgado y es ahí donde mucha gente en la iglesia en su mente no están luchando, como ya dijimos, con un vicio, pero ellos muy bien están, miren, el pecado está activo en sus vidas y así es como se puede ver claramente. Ellos no lo ven, pero cualquier persona afuera lo puede ver. Estos individuos actúan de una manera muy egoísta y manipuladora y destructiva también. Y uno lo ve evidenciado en la iglesia. La mayoría de las veces esta es la misma gente que cuando hay una congregación, sus nombres siempre están involucrados cuando hay un problema. O si alguien está fallando, si alguien en cuanto a un vicio en la iglesia, ellos no se preocupan porque el Señor se entere, están preocupados porque el hermano tal y tal o la hermana tal y tal. Una vez más, estamos hablando de aquel que no está luchando con esos vicios, personas muy autojustificadas, pero también quiero presentar el punto de que usted mencionó como si fuese a través de nuestras obras, entonces no habría necesidad de que Cristo viniera y muriera en la cruz. Si nosotros pudiéramos hacerlo, que es muy cierto. Pero yo presento esta idea, la mentalidad de esta gente de la que estamos hablando, realmente sería esto. Bueno, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que porque Jesús vino, eso me da a mí el poder, yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Eso creo yo que es la mentalidad, tal vez podemos decir
una disposición del corazón de muchos cristianos. Una vez más, son salvos y confían en Dios para su salvación, pero para todo lo demás dicen, miren, Jesús vino y murió, por lo tanto, bendito sea Dios, yo lo puedo hacer por eso. Y hasta cierto grado es cierto, mientras que estemos hablando en contexto acerca de su fe en la cruz, pero para muchos ese no es el caso. Ellos confían en sus habilidades para la santificación, viviendo para Dios. Hace un tiempo atrás, yo en la televisión vi una programación que empecé a ver inicialmente y eran unos cuatro o cinco predicadores y dos o tres de ellos los conocía. No los conocía todos, pero un predicador había tenido un problema y durante una hora ellos estaban castigando a ese pobre individuo y realmente lo atacaron hasta que no pudieron más y que él había pecado en contra de la gracia y que ya no podía ser calificado para hacer nada. Y bueno, lo descartaron completamente y lo acusaron, de hecho, de pecar en contra de la gracia de Dios, así le llamaron ellos. Entonces eso quería decir que ya él no tenía ningún recurso, ya no podía ser aceptado. Y yo estaba viendo a aquellos hombres que estaban allí hablando, y cada uno de ellos estaba allí, era culpable del propio pecado que ellos estaban acusando al hermano. Wow. Su fe no estaba en la cruz, porque, bueno, no conocía a dos, pero sí a tres de ellos. Y, y realmente yo sé, viéndome a mí mismo, ¿no? Y yo estoy en la primera fila de esa línea. Hubo un tiempo, años atrás, cuando yo estaba lleno de autojusticia. Tengo que admitir lo que así era. Y, y hoy en día, cuando yo escucho de un hermano que tiene un problema, inicialmente lo que pienso es, tenemos que Sí, restaurar, tenemos que llevarlo a servir al Señor otra vez, tenemos que hacer eso. muy a menudo en denominaciones, organizaciones, cuando alguien tiene una lucha, especialmente cuando una persona es contrita y humilde y admiten su problema, la mayoría del tiempo los castigamos o los rechazamos y no queremos tener nada que ver con ellos y esa no es la manera bíblica en la que vemos cómo restaurar a un hermano y En es lo muy triste y absoluto, eso viene de un espíritu fariseico pensando que yo soy mejor y esta persona es mala y bueno, el llamado de Dios es irrevocable. Yo he visto a Dios eso es. restaurar a muchos ministros que han tenido problemas y han buscado perdón del Señor y el Espíritu Santo los ha perdonado y tal vez han tenido que pagar un precio en lo natural, pero mi palpitar, mi corazón como pastor, ministro, es restauración y ministración. Y si alguna persona es contrita y humilde y vienen ante el Señor y porque todos cometemos errores, todos lo hemos hecho, como ustedes han dicho, un anciano en mi iglesia, en la iglesia antigua, decía, yo no bebo, masco tabaco, yo no hago nada con mujeres que hagan lo mismo y estoy bien. Pero no, no estamos bien, todos tenemos problemas, ¿verdad? Y No, yo no quisiera yo una no quisiera novia que tampoco, mastique ¿verdad? tabaco. Pero yo quería leer rápidamente, si es posible, el capítulo 8 de Romanos 3. Me vino a la mente, dice, porque la ley no pudo hacer, porque era débil a través de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mayoría de nosotros, espero que no ahora, ¿verdad? Pero en algún momento creo que hemos sido todos culpables de eso. Juzgamos las cosas porque son conocidas, porque se da Así es. cuenta alguien, ¿no? Y nosotros vemos eso de una manera distinta, como algo que no se identifica, pero Dios mira la situación como es, no como nosotros pensamos que algo pueda hacer. Y Pero yo estoy agradecido de que cuando nos desviamos podemos regresar al curso original y muy Dios bien, aún nos puede muy bien. usar
aún nos puede ungir, aún puede moverse y podemos ver en los personajes bíblicos con cosas que lucharon y miren, yo tengo un familiar que él tenía demasiadas infracciones por conducir ebrio y él entró a la cárcel durante un año, pero después de tiempo él está en un lugar en el que ha podido reconstruir su vida y el Señor le dijo que no he terminado Así contigo, es. Dios no ha terminado contigo, le dijo él, y aún puedes reconstruir tu vida, aún puedes hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer, solo porque cometiste un error y te desviaste no significa que no te puede usar. En organizaciones religiosas grandes ha sido, cuando algo sucede con una persona que está tratando con cierta situación, lo Mm, eliminan en vez de tratar la situación individualmente. Ahora una persona, si activamente vive en pecado, si claro. activamente viven en pecado y no se arrepienten, no están interesados en la restauración, entonces no hay nada que se pueda hacer, pero cuando una persona está interesada en la restauración, interesados en la redención y uno lo desecha, lo rechaza, ha sido algo bastante fuerte para mí en mi ministerio, porque he tenido buenos amigos que han cometido errores y han pagado un gran precio, pero el diablo los ha convencido de que jamás van a poder ser usados otra vez y que Dios, y eso no es cierto, no hay nada bíblico en eso. Cuando nuestros pecados están bajo la sangre, si caminamos nosotros bajo condenación pensando de que, bueno, ya cometimos un error y se acabó, jamás podremos ser usados por Dios y Si fuese ese el caso, virtualmente cada escritor de la Biblia estuviese en esa quedarían categoría, descalificados, así es. porque realmente Salomón lo dijo en su oración de dedicación en el templo, todos los hombres pecan, ninguno es perfecto, no hay creyentes perfectos. Dos cosas que tenemos que ver tratando con la restauración. Primero es la actitud de los que están restaurando y lo que ellos hacen en términos de restauración. Eso fue lo que Pablo dijo. Quiero leer un par de versículos porque creo que es muy importante. Pablo dice en Gálatas 6, versículo 1 dice esto, hermanos, y está hablándole a creyentes cuando dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, un fracaso moral, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tiene que ser con la actitud correcta y nuestra humildad como Cristo nos muestra, cuando nosotros nos equivocamos, es la misma gracia que ahora debemos nosotros presentarle a ese individuo entendiendo su fracaso. Pero la restauración es un gran problema porque en algunos casos, y el doctor White se está familiarizado con esto, la penitencia o el castigo, disciplina, una organización le llama penitencia y la otra disciplina o castigo, pero se le presenta a la persona y se le da una prescripción para poder hacer ciertas actividades y eso hace que ellos estén en una posición de obras para que pueda producir ellos la restauración en su vida. Si ellos se prueban ser fieles, y eso no es la cruz, cuando hablamos de una humildad verdadera, regresamos a esa persona a la cruz para que ellos puedan ver dónde falló su fe, porque es lo que Jesús le dijo a Pedro. Mm, Espero, yo ruego por ti para que tu fe no te falte. La idea es restaurarlos y traerlos a la fe, traerlos de vuelta a la cruz, así es. donde ellos puedan tener ese perdón de pecado y la sangre pueda limpiarlos de su injusticia. Y entonces hay que recordarles que si ellos lo han aprendido y si no lo han aprendido, hay que enseñarles cómo caminar en el Espíritu. Varios años atrás un abogado me llamó, no lo conocía muy bien, pero sí lo conocía. Él no vivía en Baton Rouge, él estaba a varios estados de distancia, pero yo lo traje de vuelta al Señor en mi casa. En una ocasión, él fue a estudiar, creo que, donde estudió Clinton en Europa. Oxford, No. Cambridge. Bueno, una de esas universidades muy reconocidas. El caso es que, Él era un erudito de Rhodes. exacto, Rhodes, sí. eso es lo que estaba tratando de recordar. Y él, si eso significa algo, ¿no? Pero él dijo, hermano Swagger, dijo, lo que está sucediendo, y yo no voy a entrar en detalles, pero él dijo, lo que está sucediendo es vergonzoso. Esta es una oportunidad para que esta denominación, que voy a dejar anónima ahora, que rectifique una situación y mostrar misericordia y gracia a toda la nación y al mundo realmente. Él dijo, yo solamente lo escuché,
Y él me dijo, deme los nombres, por favor, de las denominaciones más grandes en esta denominación, los pastores. Y yo le dije, sí, claro, pero ¿qué quiere hacer con usted? ¿Qué quiere hacer usted con eso? Bueno, yo quiero ir a la sede de la denominación y vamos a ver si podemos eh, resolver esto con misericordia. Y yo le dije, mi hermano, le voy a dar los nombres, pero a mí no me parece que eso va a funcionar. Buena suerte. Y sí, exacto. Eso fue lo que yo básicamente le dije, buena suerte. Y le di los nombres, él se fue, partió, habló con los pastores, creo que unas 2 semanas después me llamó y dijo, yo ahora estoy más confundido que nunca. Hermano Swagger, yo presenté mi posición, yo soy un abogado, no soy un predicador, pero aún yo sé algunas cosas de la Biblia y lo que es la restauración y esas cosas. Y, y él dijo, esos hombres, hablando de los líderes de la denominación, ellos creen en penitencia. Esto es lo que ellos creen. Y usted tiene ahora que ganarse algo. Y yo sé que usted no se puede ganar nada. Creo que, creo que algunas cosas son producidas por el celo. Cuando algunos pastores o predicadores famosos han tenido problemas, algunas personas no lo admiten, pero casi se regocijan en ello porque están celosos de la bendición. Hubo un pastor en Carolina del Sur muy famoso, yo lo escuché predicar en diferentes Ujú. conferencias y él era un predicador muy dinámico y él salió de su congregación porque secretamente él era un alcohólico y nadie lo sabía, pero él tenía muchos problemas en su familia por causa del alcoholismo. Yo recuerdo que leí en línea la historia cuando él le anunció a su congregación de que él estaba o iba a salir de la posición, leyendo yo los comentarios que dejaron ahí, casi regocijándose por el pecado de esta persona, diciendo, yo lo sabía, sabía que esto y lo otro. Y bueno, yo recuerdo que estaba yo muy alterado por la respuesta de mucha gente que dice ser cristiana y pastores. La redención y la restauración se supone que debe ser lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Si una persona entra a nuestra iglesia y es drogadicta o prostituta, ofrecemos salvación y decimos, Dios quiere restaurarte y redimirte y salvarte, pero cuando una persona es un predicador del evangelio y tiene un problema, bueno, tú eres predicador y uno quiere golpearlos y lastimarlos. Y eso me duele, me lastima el corazón cuando lo veo. El problema en mucha de la iglesia, en mucha de la disciplina de la iglesia es que no ha sido consistente. Una persona es atropellada y la otra persona no le pasa nada, no le hace nada. Y eso ha sido algo que a mí me ha irritado en cuanto a eso que he visto yo en la iglesia. Sé que en una reunión de predicadores en un estado muy cerca de acá, tal vez fueron 500 o 600 que estaban presentes esa noche y allí tenían la persona directora de misiones. Él era la persona que estaba predicando aquella noche y en el curso del servicio, am, él dio un mensaje en lenguas. Un predicador en la audiencia se paró e interpretó esa palabra y el pueblo, pues presente, adoró al Señor y era obvio que era el Señor lo que se estaba sucediendo y lo que se dijo. Entonces, el próximo día, uno de los pastores llamó al superintendente distrital y le dijo, yo estoy confundido. ¿Qué pasa? Le preguntó. Él dijo, bueno, sucede que anoche, mientras estábamos en el culto, ¿usted cree que lo que pasó fue del Señor? Claro que sí, le respondió el superintendente, porque el director de misiones del mundo fue quien predicó, dio aquel mensaje y el predicador en la congregación dio la interpretación. Quien dio la interpretación, el problema, era que estaba bajo disciplina, la llamada disciplina, ¿no? Él estaba De siendo acuerdo a sus reglas, sí. disciplinado de alguna manera, creo que 2 años que no podía Sí. predicar y todo eso. Entonces le preguntó el predicador al superintendente, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo lo usa a él y usted me está diciendo que usted cree que fue del Señor? Sí, definitivamente fue del Señor eso.
Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo le ayudó a entregar ese mensaje, esa interpretación, pero él no puede predicar en los púlpitos. Mm. ¿Cómo nosotros podemos rectificar eso? Y el superintendente finalmente le dijo, como uno me dijo a mí también, esa es nuestra costumbre. Y no, le dije, mi hermano, pero eso no es la palabra de Dios. Bueno, pero es la costumbre. Así lo hacemos. Jesucristo sí dijo que si vuestra justicia no excede la de los fariseos, sí. Quiero hablar de esto, miren, estamos hablando de, el doctor Gray presentó un gran punto. Mira, nosotros nosotros le damos la bienvenida al pecador, al irredento, a la iglesia, pero miren lo que dice la Escritura. Dios nos dio este amor, siendo Cristo murió Cristo, por o nos. más bien siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora más, siendo justificados por su sangre, debemos ser salvos de la ira a través de él. Pero tristemente la ira de algunas organizaciones cae sobre la gente por hacer el mal y ellos quieren exponer a la persona. Si nosotros sabemos que hay pecado en la vida de una persona, Juan o Pedro creo que dice, o Santiago, disculpen, que no debemos exponerlo, debemos ayudar a cubrir el pecado, no que vamos a esconderlo para que no se vea y que continúen en ello. Pero si realmente se arrepienten y si realmente vienen al Señor, si aquella persona ha errado, tenemos la responsabilidad de traer ese individuo de vuelta.